Buenos días con todos. Muy agradecida por la invitación, doctora Aimé y Abagó. Espero que el tema que vamos a desarrollar les sea de mucha utilidad. La parte metabólica es muy importante, tiene que ver mucho con nuestro estilo de vida, también en nuestra actividad diaria, en el trabajo, en casa. Y ahora espero entregarles algunas herramientas importantes que puedan ser aplicadas diariamente para su beneficio. Gracias. Bien, entonces empezamos. Esta pregunta es muy importante y posiblemente muchos de ustedes se sientan un poco aludidos, ¿no? ¿Tienes mucha hambre después de haber comido? Bueno, eso suele pasar en la gran mayoría de personas y nos puede dar un tip de saber si estamos dentro de este grupo de resistencia a la insulina. ¿Por qué mucha hambre después de haber comido? ¿Qué hemos comido antes para poder tener tanta hambre? Bueno, eso tiene mucho que ver con el disparo de nuestra insulina, que es la hormona que nos ayuda a manejar nuestra glucosa. Sin embargo, hay alimentos que lo disparan demasiado. Entonces, al dispararlo demasiado, finalmente esta glucosa que debería estar normal cae en una forma intensa y nos estimula a querer comer porque el cuerpo dice, uy, estoy en ayunas nuevamente. La siguiente. Otro dato importante, si tiene de repente en el grupo, ya me comentarán después, mucho sueño después de comer, tiene el mismo mecanismo. Como les dije previamente, si la glucosa cae intensamente después de un intenso estímulo de la insulina, entonces el cuerpo dice, ya no tengo combustible, en este caso glucosa, y nuestro cerebro pues comienza a decaer. Por eso es que después de una comida, contundente en base a harinas o dulces, tanto en el desayuno, almuerzo o cena, podrán haber experimentado este sueño que casi es incontrolable. Entonces, vamos a poder agregar algunas herramientas, como les decía previamente, para que estas dos primeras preguntas, si son un problema para ustedes, pues tengan ya una solución que aplicar. Siguiente. Otra cosa muy importante y que, bueno, a todos nos sucede son estos antojos por los dulces por la tarde. Siempre dicen, no, doctora, siempre quiero comer un postrecito o algún quequito o alguna galleta dulce, ¿no? O de repente alguna bebida muy dulce, ¿no? Una gaseosa, por ejemplo. Entonces, estas muchas ganas de dulce por la tarde o noche tienen mucho que ver con esta resistencia a la insulina y cómo se mueve la insulina y la glucosa en nuestra sangre. En este caso, pues no es necesariamente porque es un antojo, como decir, que viene en forma mágica, sino que también tiene una explicación metabólica de cómo está funcionando en nuestro cuerpo esta relación glucosa-insulina y que si estamos cursando nosotros con una resistencia a la insulina. Siguiente. Bueno, otra cosa que sucede también es de que muchas veces nos pasa la hora, ya estamos quizás en más de 6 horas o quizás muy poco tiempo, 4 horas después de haber comido y ya nos sentimos irritables, todo nos molesta y justo nos cargan de trabajo o hora extra o de repente algún pendiente que tenemos que resolver después del trabajo o justo en ese momento ya estamos irritables, contestamos mal. No necesariamente es porque tengamos un mal carácter o porque de repente nos dicen a nosotras, ya estás en tus días, o en los varones, no, ya estás en la andropausia, no, 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 no necesariamente. Puede ser mucho, puede estar ligado en una gran frecuencia con que se ha bajado intensamente la glucosa y crea irritabilidad, ¿no? Crea fastidio. Ustedes mismos lo habrán notado que en cuanto comen algo ya viene la alegría, la felicidad, la tranquilidad y los notan justamente más amables, por decir, con un lenguaje incluso mucho más dulce, ¿no? Ya, porque ya se sienten bien después de haber comido. Entonces, también tiene mucho que ver esto con nuestro estado de ánimo y cómo impacta. Incluso también, pues, un componente importante de nuestra convivencia tiene que ver con lo que comemos.
Bien, siguiente. Entonces, todo esto que les he explicado en relación a la glucosa y la insulina, dependiendo si estamos sobreestimulando a la insulina con una alta carga de azúcar, glucosa, principalmente alimentos que lo contienen en gran cantidad de este azúcar, entonces nos lleva a esta montaña rusa de la glucosa, lo que justamente hace que todas esas preguntas que hemos pasado previamente, pues tengan siempre un sí. Sí, a mí me pasa. ¿Y por qué me pasa? Porque estoy en la montaña rusa de la glucosa. Ahora, ¿cómo salir de ella? Eso es lo que vamos a responder en las siguientes diapositivas. Siguiente. Bueno, es importante para salir de la montaña rusa de la insulina y de la glucosa, tener un plan nutricional y una nutrición que nos lleve justamente a un buen estado de ¿qué? De vitalidad, de estar en alerta y de buen estado de ánimo. Ya hemos visto justamente cómo esta relación glucosa-insulina puede influir en nuestra falta de vitalidad, en nuestra falta de alerta y en nuestra alteración de nuestro estado de ánimo. Entonces, vamos a poder ayudar ahora para que esto ya suceda cada vez menos y ustedes puedan empoderarse y poder lograr el control. Muy bien. Entonces necesitamos equilibrar nuestro alimento con la energía que gastamos debido a la actividad que desarrollamos. Es importante descubrir cuál es la actividad más predominante en nuestro día a día. Por eso vamos a continuar con la diapositiva que sí, por favor. Entonces es importante preguntarnos, soy una persona que trabajo mucho a nivel intelectual, pero sí, me dedico también a una parte de ejercicios. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué combustible es el que usa nuestro cerebro versus cuál es el combustible que usan nuestros músculos, ¿no? Tenemos una información, un esquema general de que el combustible más importante es el azúcar, ¿no? Eso es lo que ha quedado siempre y bueno, y hasta ahora muchos de nosotros, de personal de salud, también le dicen, ¿no? Tienes que comer tu azúcar. Pero cada vez hay más evidencia que un combustible muy importante es la grasa, ¿no? La grasa, puesto que nuestro sistema nervioso es pura grasa. Aparte que, bueno, con todo esto de la resistencia a la insulina, la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, el hígado graso, todo nos dice que definitivamente el seguir insistiendo que el combustible predominante sea la harina, lo dulce, pues no ha ido muy bien, ¿no? Entonces, acá cuando tenemos esta predominio intelectual, estamos usando más nuestro cerebro, definitivamente, en parte nuestros músculos, porque tenemos días de ejercicio, entonces necesitamos equilibrar grasa con harinas o con dulces. Ahorita vamos a seguir explicando para tener más claro este perfil. Vamos a seguir ver los siguientes perfiles para ver en cuáles ustedes se sienten más, como decir, identificados. El siguiente. De repente es una persona sola, puramente intelectual, es aquella que está desarrollándose en de repente en la escuela, incluso para que ustedes tomen en cuenta también en casa a los hijos, a los sobrinos, ¿no? También los estudiantes universitarios que copan su tiempo, están de repente ustedes mismos en una maestría, ¿no? O en un diplomado y prácticamente todo el tiempo les copa la parte intelectual versus su trabajo y todo, y ya no pueden hacer ejercicio o pasan periodos sin hacer ejercicio efectivo. El siguiente, o quizás sean personas que sí, hay un tiempo o su trabajo les lleva a tener una actividad física, o sea, hay movimiento muscular y también el lapso que le dedican al tema intelectual está presente en su vida, pero predomina mucho la parte física, ¿no? Entonces ahí vamos a tener en cuenta el motor muscular. En los dos primeros perfiles necesitamos tomar en cuenta el motor, sistema nervioso, cerebro, para poder elegir el mejor combustible y así poder vencer a la resistencia a la insulina. Siguiente. Entonces, en este perfil, pues es una persona, quizás es un personal trainer, o también quizás alguien que enseña danzas, o también en el caso de
un profesor de educación física, ¿no? O también puede ser que de repente algunos de ustedes tienen un, no sé, un hobby, ¿no? Que les gusta mucho dedicarse a la parte física, incluso sea yoga, ¿no? Tantas líneas, hasta natación. Bueno, necesitamos ubicarnos en cuál de estos perfiles estamos nosotros. Bien, ahora vamos a responder qué combustible es el mejor para cualquiera de los motores. Siguiente. Entonces, si somos una persona justamente del perfil en que el motor es mucho músculo o a predominio de músculo a nivel físico, definitivamente nuestro plan de alimentación tiene que predominar carbohidratos o harinas y dulces. Pero aquí quiero decirles algo que lo vamos a ampliar. Necesitamos elegir harinas o dulces que no sobreestimulen a la insulina para que no haya y no sigamos en esa montaña rusa de la glucosa y la insulina, ¿no? De lo contrario, igual vamos a mantener y sostener a la resistencia a la insulina, lo cual pues nos puede llevar finalmente a una diabetes. Entonces, he ahí lo que vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas. Y aquí, si nuestro perfil es principalmente motor, cerebro, intelectual, entonces nuestra alimentación es mejor que predomine grasas, pero también ustedes saben que hay grasas buenas y grasas malas, las cuales también vamos a conversar en las siguientes diapositivas. Bien, pasamos. Entonces, la glucosa es importante, sí, pero necesitamos manejar que el movimiento no sea brusco, ¿no? Justamente depende de la calidad de azúcar que ingresa a nuestro cuerpo, estimulará en una forma intensa o menos intensa la insulina, lo cual hará que nuestro cuerpo se mantenga un movimiento suave de glucosa durante el día, porque claro, la glucosa en nuestra sangre no es la misma durante todo el día, ¿no? Durante la mañana, por decir, amanecemos con 80 miligramos por decilitro de glucosa. Después de comer podemos llegar de repente a 110, pero si ya estamos fuera del rango, estamos en resistencia a la insulina, estos 80 pueden ser 105 en ayunas. De repente después de comer ya estamos llegando a 120, 125 a las 2 horas después de haber comido. O sea, quiere decir que está saliendo de los rangos normales. O en todo caso puede suceder lo contrario, que de repente sí, en ayunas estamos de repente hasta en 80 de glucosa y después de comer nos mantenemos en 80 o 90. También puede suceder. ¿Por qué? Porque ahí nos está diciendo también que la insulina está actuando en forma intensa, ¿no? Y claro, naturalmente el cuerpo, tanto en ayunas como después de comer, casi tiene la misma lectura de glucosa y nuestro cuerpo dice, uy, no he comido. Y por eso sucede que nos da ganas de comer después de haber comido, después de un rato de haber comido, nos da sueño o pasan muchas horas y nos irritamos. Bien, entonces es importante tomar en cuenta este dato. Bien, siguiente. Entonces, ¿qué tipos de harinas y dulces voy a escoger, doctora? Ya me puse en una disyuntiva, ahora no voy a comer nada, me dicen, ¿no? Entonces, no, no es así. Necesitamos, sí, comer las harinas y los dulces, no podemos dejarlos de lado, porque nuestro cuerpo lo va a utilizar, pero necesitamos elegirlos, como dicen, inteligentemente, ¿no? Entonces, aquí, ¿por qué les pongo aquí el círculo verde y que dice beneficiosas? Porque este grupo de harinas que finalmente se convierten en dulce en nuestra sangre, son las que van a estimular a la insulina, pero con menos intensidad. O sea, no va a haber esa, no nos va a llevar a la montaña rusa, no. Nos va a llevar a un movimiento suave, tranquilo, entonces van a ser alimentos que no nos van a provocar todas esas molestias que hablamos al inicio de la charla, ¿sí? Y aparte, son muy buenos combustibles cuando hacemos ejercicio. Nos van a sostener, nos van a permitir, en todo caso, completar nuestra rutina de ejercicio sin estar desgastados o con demasiada hambre después de haber hecho el ejercicio, ¿sí? Ahora, si estamos en esto, también quiero acotar algo antes de que se me pase, que cuando tenemos ya un diagnóstico de resistencia a la insulina o tenemos sospecha de que lo tenemos y queremos hacer ejercicio, que es muy importante, les sugiero hacer su ejercicio, pero habiendo comido, o sea, que no sea en ayunas,
¿Por qué? Porque el mismo ejercicio naturalmente va a hacer que la insulina se utilice mejor, ¿no? Entonces, si estamos en ayunas, tenemos una carga de insulina que de por sí todavía está algo alta en nosotros y justamente hacemos ejercicio, la glucosa va a caer y claro, no nos va a quedar energía para poder completar nuestras, de repente, media hora de hacer ejercicio. Nos sentimos agotados y aparte, después de comer tenemos un hambre feroz, ¿no? Entonces, y eso hace de que pues comamos lo que veamos, ¿no? Incluso porque ya es ya realmente es un hambre, pero así fisiológico, pero potente, ¿no? Entonces, eso puede llevarnos a elegir justamente productos que finalmente van a volver a hacer el movimiento y volver a entrar a la montaña rusa. Entonces, allí el consejo es hacer ejercicio, perfecto, pero habiendo comido, no estar en ayunas, ¿sí? Entonces van a ver la diferencia, si acaso lo han hecho antes, estando en ayunas. Bien, y elegir estos productos, pero claro, ustedes miran, uy, ahora voy a comer bastante quinoa, bastante avena. No, también la cantidad es importante, porque a pesar que son harinas beneficiosas, todo en cantidad, pues también trae su impacto. Claro, menos que otro tipo de harinas, pero hay que tener mucho cuidado en la cantidad. Ahora vamos a hablar también un poco de las cantidades en las siguientes diapositivas. Bien, el siguiente. Entonces, ¿cuáles son las perjudiciales? Yo sé que segura ya ustedes ya lo tenían en mente. ¿Cuáles son las perjudiciales? Todas las que se dicen, que están allí escritas, las que se muestran en la figura. Todas ellas hacen un disparo, pero como dicen, hasta el cielo de la insulina, ¿no? Claro, en un momento nos pueden ser útiles, por ejemplo, de repente estamos saliendo del trabajo, ya han pasado 6 horas o 7 u 8 horas sin haber comido, tenemos que manejar y estamos un poco cansados y dice, yo quiero un combustible rápido. Bueno, puede ser como decir, una alternativa de emergencia, pero es algo que solamente en ese caso nos puede ayudar. Sin embargo, si es un trayecto largo de manejar, nos puede agarrar un poco ese bajón de glucosa también. Entonces, mejor que elegir algo dulce, mejor elegir de repente ya una galleta. Podríamos decir que dura un poco más en nuestro cuerpo. Dentro de estos dulces perjudiciales, podríamos decir cuál sería el más recomendable en caso de esta situación que les he descrito, ¿no? Lo dulce, por ejemplo, un chocolate o algún caramelo, no es tanto porque eso le dispara la glucosa, que en ese momento están súper despiertos, pero eso va a hacer que caiga rápidamente al poco rato la glucosa, ¿no? Y otra vez se van a sentir decaídos. En cambio, una galleta, que puede también ser dulce, es más conveniente en ese momento porque, claro, tiene el dulce, el azúcar que va a hacer ese pico, que los va a despertar, pero esa harina que contiene la galleta también les va a mantener un poco más tiempo la glucosa estable, sin dejar que caiga demasiado, ¿no? Eso es algo de emergencia, pero si lo comen, también muy frecuente, finalmente la insulina se sigue moviendo en una forma muy potente que finalmente me dicen, pero doctora, ¿cuál es, aparte de la glucosa que pueda caer, qué hace más la insulina? Pues la insulina hace que todo ese azúcar que está entrando en una forma rápida en nuestro cuerpo se convierta en grasa. Entonces, en el tiempo estamos barrigoncitos o barrigoncitas. Entonces, esa grasa que no nos gusta que esté en esa zona, pues se acumula, ¿no? Se acumula y aparte, no solamente es la grasa que podamos ver que se está creciendo la barriga, sino la grasa que se está acumulando en el hígado, lo que ahora también se detecta con mucha frecuencia que es el hígado graso, ¿no? Que antes se atribuía a otros factores, pero tiene mucho que ver con esta resistencia a la insulina. Bien, entonces ya sabemos aquí que harinas y dulces son perjudiciales o en todo caso, en qué momentos pueden ser útiles, ¿no? Entonces ya podemos elegir en una mejor manera, ¿sí? Bien, sigamos. Entonces, bueno, esto es solamente algo que refuerza lo que les dije previamente, cómo la glucosa puede disparar a la insulina, puede caer la glucosa intensamente, cuando es un alimento de harina o dulce del color rojo del perjudicial versus
un producto que es harina dulce del grupo verde, del beneficioso, que hace que esta insulina se mueva suavemente, la glucosa también se mueva suavemente, y eso pues definitivamente nos va a ayudar a prevenir la hipoglicemia, que es el nombre técnico de la baja de glucosa en nuestra sangre. Bien, siguiente. Entonces, estamos hablando del índice glicémico. Dentro del grupo, incluso de beneficiosas, también podemos elegir los que tienen mejor índice glicémico, que sería el índice glicémico bajo. O sea, son los que menos alteran a la insulina y los que menos alteran a la glucosa. Entonces, ahí los tienen en el círculo verde. Ahí están, las que pueden elegir, ahí incluso están las frutas, ¿no? Que pueden elegir, que es mucho mejor. Las de índice glicémico medio, que pueden mover un poco más a la insulina, pero sin llegar a producir esa hipoglicemia. Y bueno, los de índice glicémico alto, que son las que pues pueden mover mucho más a la insulina y a la glucosa. Pero igual, incluso en estos de índice glicémico alto, que ahí están pues principalmente lo que es fideos, hablando de fideos, papa, arroz, hay algunas estrategias, porque dice, uy, doctora, no puedo vivir sin mi fideo, no puedo vivir sin mi arroz o mi papita, ¿no? O sea, son cosas pues propias de nuestra gastronomía. Pero cómo poder hacer que estos alimentos no nos impacten tanto. Uno, por ejemplo, en lo que respecta a fideos, es comerlos al dente, porque si los comemos muy sancochados, finalmente estamos facilitando que la glucosa sea más rápida, que ingrese a nuestro cuerpo y haga ese movimiento que no queremos que haga. Entonces, uno de los datos es consumirlo al dente. Claro, la cantidad también es importante, que no sea exagerada, que ahora vamos a hablar todavía de esas proporciones, pero un dato es que sea al dente. Con respecto a la papa y el arroz, algo que se está viendo es de que es comerlo, claro, sancocharlo, pero comerlo frío. ¿No? Claro, el guiso que lo puede acompañar puede ser caliente, porque me dice, doctora, ahí viene el invierno, voy a comer frío, no me gusta, no me va bien. Pero se puede complementar con un guiso caliente, ¿no? Como para poder equilibrar. Y, o sea, este tip es porque se ha visto que si está frío, tanto la papa y el arroz puede enlentecer, ¿no? Ese movimiento de glucosa y ese estímulo de la insulina. Entonces, tenemos ese dato, ¿sí? Bien, entonces, bueno, cualquier pregunta, estoy tratando de darles todo el material, la herramienta para que puedan preguntarme finalizando la charla. Bien, sigamos. Bien, entonces esto también refuerza lo que hemos hablado hace un momentito sobre alimentos con índice glicémico bajo, o sea, son los que mueven la glucosa y la insulina en forma lenta, y los altos, pues los que hacen un movimiento más brusco, ¿no? Los que nos llevan a esa montaña rusa. Bien, siguiente. Entonces, las grasas. Habíamos hablado que las grasas son importantes porque son combustible, por ejemplo, cuando somos personas que estamos en un predominio más intelectual, ¿no? En nuestro día a día. Pero sabemos que hay grasas buenas y grasas malas. Entonces, las grasas buenas, para decirlo de una manera, son las que son beneficiosas, ¿no? Y acá están pues justamente las omegas, principalmente la omega 3, que es altamente antiinflamatoria, porque también es importante ese dato, no solamente nutre nuestro sistema nervioso, las grasas también nos ayudan a nuestras hormonas, también nuestras hormonas sexuales, en los varones testosterona, en nosotras estrógenos, aunque también nosotras tenemos un poco de testosterona y los varones un poco de estrógeno, son súper importantes para nuestra vitalidad, al igual que el cortisol también, es muy importante para el movimiento, que tiene mucho que ver con el estrés crónico. Sin embargo, el cortisol nos ayuda a estar despiertos, nos ayuda a despertar en la mañana con buena energía. Y una gran cantidad de hormonas nuestras, pues depende de las grasas, del colesterol, pero necesitamos darle una buena calidad de grasa, tal cual como cuando elegimos el combustible para nuestro auto, ¿no? Queremos tanto nuestro auto y le damos pues el de mejor octanaje, ¿no? El de mejor calidad. Entonces, ¿qué mejora nuestro cuerpo, ¿no? Tanto en calidad de harinas y dulces como en calidad de grasas. Entonces, la calidad de grasa que conviene a nuestro cuerpo, en el cual nuestro cuerpo se va a sentir súper agradecido, son las grasas que contienen omegas, ¿no? Y ahí está
en la lista los productos que lo contienen. Y también me dicen, pero doctor, ¿y grasas saturadas? Usted lo ha puesto allí en beneficiosas. ¿Cómo es eso? Si me han dicho que grasas saturadas me llenan de colesterol, ¿cómo es eso? Bueno, las grasas saturadas también son beneficiosas porque nuestro cuerpo también lo requiere. Ahora depende de la fuente, ¿no? De la fuente, de dónde viene, o sea, del origen. Claro, hay grasas saturadas y también no solamente de la fuente, sino del proceso. Usualmente, bueno, ¿cómo les puedo decir? Este tema de estar, el del gran miedo a las grasas, más proviene de grasa procesada, ¿no? O en el transcurso de las generaciones, de los tiempos, pues las grasas pues las estamos usando cada vez más en frituras, las grasas están en los alimentos ultraprocesados. Cuanto más procesado es el producto, entonces estos nutrientes, como las grasas, también se tienen que modificar, porque ustedes saben que una grasa en una forma natural se hace rancia en el tiempo. Entonces, si tenemos un producto con fecha de vencimiento, pues bastante, justamente que va a durar bastante, pues requiere una transformación. Entonces, en esa transformación, lamentablemente, esta grasa se vuelve perjudicial, ¿no es cierto? Entonces en el tiempo pues nos hace daño, ¿no? La cantidad, comer ese tipo de productos. En cambio las grasas saturadas que lo comemos, como decir, de fresquito, de alguna manera, entonces no nos va a alterar. Además, otro dato antes de que me olvide, que nuestro cuerpo requiere tanta grasa que casi un 70% de la grasa que tenemos en nuestra sangre proviene de lo que el cuerpo mismo genera. Solamente un 30% proviene de nuestro plan de alimentación. Entonces, imagínense cuán importante es la grasa, porque la grasa no solamente tiene que ver con el sistema nervioso, sino que con cada célula, ¿no? Cada célula, los componentes de la célula, cada capa, tiene grasa, ¿no? Entonces necesitamos esa grasita, pero una grasa de buena calidad. Bien, siguiente. Para las grasas procesadas, las que les hablé hace un momentito, pues son las que pues, es mejor descartar o consumirlas muy de vez en cuando, ya que lo que nos atrae mucho de ellas es el sabor, ¿no? Eso es lo que nos atrapa, un poco nos envuelve a todos, y sin excepción, pienso yo. Entonces es manejarlas también inteligentemente, ¿no? Justamente porque están modificadas, o sea, la primera modificación, la más simple es lo frito, ¿no? Y bueno, ya hay otras modificaciones más en el proceso de industrialización que pues hacen que estas grasas se transformen justamente en esas grasas que hemos escuchado tanto, grasas trans, ¿no? Entonces, eso finalmente se acumula en nuestro cuerpo va a comenzar a elegir grasas trans para construir algo, es como que le damos un material, queremos un super edificio que nos tolere más de 20 pisos, pero si la base o el material no es bueno, de buena calidad, finalmente pues no va a ser, va a deteriorarse con facilidad ¿no? La edificación. Bien, siguiente. Entonces, la porción. Estábamos hablando que sí es importante ya saber la calidad, tanto de harinas y dulces, la calidad de grasas, pero también es importante hablar de las porciones, porque no, también no es comer bastante de todo, ¿no? Y también tomar en cuenta el dato inicial de qué actividad es la predominante en nuestro día a día, ¿no? Si somos, somos personas que estamos en el perfil de ejercicios o de un trabajo que nos implique más actividad física, entonces necesitamos que nuestra primera comida del día principalmente, cuando es más muscular nuestra actividad, tiene que ser más carbohidratos. Ahí podemos comer con más holgura nuestro pancito, ¿no? O nuestra avena, ¿no? Pero sin olvidar, claro, la proteína y la grasa, ¿no? Pero predomina ahí los carbohidratos, porque va a ser actividad física. Ahora, si sucede que son personas justamente con mayor actividad intelectual, nos conviene predominio de proteínas grasas. O sea, el huevo está bien, la palta, aceituna, ¿no? Podemos comer también incluso queso, yogurt, ¿no? Podemos tener allí, y claro, aparte puede ser una tajada de pan,
¿no? O de repente un vaso pequeño de avena o una fruta, ¿no? Que pueda compensar un poco los carbohidratos, pero no hablo mucho de carbohidratos porque si estamos estudiando o haciendo justamente un fuerte trabajo intelectual, nos va a dar mucho sueño al rato de haber comido un alimento muy cargado de harina o dulce, ¿no? Y aparte van a ver la diferencia cuando ustedes lo apliquen, hagan su experiencia, coman un poquito más de proteínas y grasas en el desayuno y poco harina y van a ver que van a estar más alerta. O sea, quiere decir que les va a favorecer en su productividad, en que van a cortar el tiempo, que a veces se implica mucho esfuerzo en resolver de repente un tema o algo que sucede siempre en el día a día en el trabajo, lo van a resolver con más facilidad. Entonces, ahí también hay beneficios adicionales también en elegir mejor nuestros alimentos. Y en el almuerzo, bueno, un esquema general para ambos, bueno, ambos perfiles, si predomina músculo o cerebro, siempre no debemos olvidar que nuestras verduras deben estar presentes en la mitad de nuestro plato de nuestro día a día, de nuestro almuerzo. La cuarta parte carnes, que puede ser variado desde pescado, o sea, vamos a hablar un poco del orden o de la prioridad. Pescado, ¿por qué? Porque tiene omega, ¿no? Es muy rico, es una grasa buena, tiene una proteína muy nutritiva, saludable, fácil digestión, ¿no? Entonces, la pueden comer en sudado, es variable, en el ceviche, es un plato pero perfecto, ¿no? Luego pueden escoger aves, ¿no? Desde pavita, que tiene también un efecto incluso hasta relajante, ¿no? De repente quieren también ayudarse con los alimentos en ese estado de ánimo. Luego el pollo, puede ser pecho o, sí, bueno, pechuga es que tiene menos grasa. Y el resto, piernas, sus palitas, muslos, tienen un poquito más de grasa, como ya por el sabor, ¿no? Es un poquito más intenso. Pueden elegirlo, no habría problema. Y luego la res puede ser cerdo también, ¿no? Principalmente la pulpa, ¿no? De cuando en cuando, si desean, pueden comer la grasita, pero ya siempre equilibrando. Y bueno, y las harinas ya tienen allí la lista de harinas, pero es la cuarta parte. Como ven, ya no es la mitad del plato, que es lo usual que vemos en nuestros menús, cuando comemos el menú o cuando elegimos o lo hacemos en casa. Y en la noche se sugiere una cena más ligera, ¿no? Claro, me dirán, pero doctora, yo me muero de hambre en la noche, no puedo dejar de comer. Eso depende de que si sueles desayunar, porque hay personas que salen tan rápido de su casa que pues no desayunan o simplemente un cafecito. Y claro, el hambre de la mañana se lo cargan hacia la noche. Entonces, allí es importante ordenarse, ¿no? Ordenarse para verificar si ese hambre de la noche es porque sí, pues hay hambre, ¿no? O es porque no desayunó. Otra cosa, antes de que me olvide, es de que también hidratarnos. Bueno, prácticamente gran mayoría de personas cursa con una deshidratación crónica, sea porque falta el tiempo, porque dicen, no, doctora, cuando yo tomo agua me lleva al baño y ya no tengo tiempo de ir al baño porque tengo que hacer mis cosas, ¿no? Entonces, eso a veces perjudica mucho en la necesidad de líquido de nuestro cuerpo y trastoca, como decir, la detección de que si realmente estamos con hambre o realmente es sed, ¿no? Entonces, es importante que, dicen, uy, no, pero tengo hambre. Entonces, yo les sugiero, más aún, si ustedes en su evaluación del día dicen, uy, no he tomado, he tomado 2 vasos de agua nada más, no me dio tiempo. Entonces, primero tomen agua, ¿no? Un par de vasos y vean si el hambre realmente es hambre o también era sed, ¿no? Eso es una manera, y aparte no olviden siempre de llevar su tomatodo, bueno, algo que tengan a la mano que les haga acordar que tienen que tomar agua, ¿no? Para poder ayudar a su cuerpo. Entonces, en la cena, lo importante es la porción. La porción es mejor que sea pequeña, porque nos va a beneficiar un montón. Quizás nos quedamos con algo de hambre, pero es mejor guardar que ese hambre nos acompañe para el día siguiente, ya poder, o sea, que nos obligue a desayunar. Lo otro es que si cenamos poco, nuestro hígado, nuestro intestino, nuestro páncreas nos lo va a agradecer en gran manera porque le vamos a dar el espacio de que durante la noche puedan repararse
puedan hacer su trabajo, puedan mejorar el metabolismo, y de esa manera ya también nos van a brindar su ayuda siempre en usar mejor la glucosa, en usar mejor las grasas, incluso en manejar mejor el estrés. Pero si le damos una supercarga de comida en la noche, pues es como que ya están cerrando las tiendas, está cerrando la fábrica y me están trayendo material y quieren que trabaje cuando ya yo estoy apagando y tengo que limpiar, ¿no? Entonces no me dejan preparar mi negocio para el día siguiente. Entonces el objetivo es cuidar al cuerpo y darle el espacio para que también tome el tiempo de esa recuperación y nos va a ayudar en gran manera. Entonces en la cena la sugerencia es que las opciones buenas justamente es verduras, ¿no? Algo de proteína, huevo también puede ser, no hay problema, pueden comer 3 o 4 huevos durante el día, ¿no? 2 en la mañana, 2 en la noche puede ser una buena opción, con todo y yema, no se olviden. Y algo de grasa. Y por ejemplo, quienes son, están en el campo, o bueno, su actividad es más intelectual, y hemos dicho que en la mañana han comido un poquito más de grasa, por lo que hemos comentado, hacia la cena sí pueden comer un pancito, porque sí se ha visto que nosotros, las personas que hacemos más trabajo intelectual, la harina nos relaja. En cambio, si le damos solamente grasita también en la noche, comenzamos a activar nuestro cerebro porque o sea, está acostumbrado a trabajar mucho nuestro cerebro. Y un poco de harina le puede relajar, pero puede ser un pan o galleta, de soda puede ser, o de repente un choclito, ¿no? O una papita, puede ser, ¿no? Ya eso bueno, se puede conversar más a nivel personalizado. ¿Sí? Y bueno, en las personas que hacen ejercicio en la noche, si bien en la mañana se les dijo harina, en la noche les conviene más grasa, no las va a activar, más bien el músculo lo va a agradecer porque el músculo utiliza esa grasa para crecer, ¿no? Y más el descanso que tiene nocturno, pues va a tener una mejor musculación. O sea, si están buscando mejorar porcentaje de músculo, les va a beneficiar, ¿sí? La siguiente. Entonces, bueno, dirán, uy, doctor, ¿y qué hago entre comidas? Me voy a quedar con hambre, siempre estoy buscando algo. Bueno, estos son lo que le llamo yo alimentos de emergencia, ¿no? Habíamos hablado un poco hace un rato de cómo elegir dentro de los productos, bueno, que no son tan beneficiosos, pero acá tenemos pues a media mañana una frutita fresca, ¿no? O yogurt, o una taza de leche, dependiendo, bueno, si tienen tolerancia, buena tolerancia o no a la lactosa, o frutos secos, ¿no? O frutas secas también, mezcladito, puede ser un mix, ¿no? Entre almendras, pasitas, ¿no? Nueces, son buenas opciones, ¿no? Siempre acompañado de líquidos para mantener la hidratación. Y si es a media tarde, bueno, preferible si es frutos secos, y también puede tener una opción, ahora que empieza el frío, de chocolate caliente. Hemos hablado del cacao como una grasa saturada que es una buena fuente, aparte que el cacao mismo tiene sustancias que también nos mejoran el ánimo, ¿no? Incluso hay algunos datos que también nos ayudan a manejar el dolor, pues si por ahí un poquito nos contracturamos o tenemos cierto fastidio, también nos puede ayudar mucho en ese sentido, ¿sí? Y claro, ahí poder manejar la cantidad de azúcar o no usar azúcar, porque a veces podemos usar o tomar el chocolate con canela que le da un sabor medio dulzón, y no necesitamos azúcar, o si prefieren pueden usar algún edulcorante o muy poco azúcar, ¿no? Bien, sigamos. Ahora, este es otro dato súper importante porque dicen, doctora, pero yo siempre quiero comer mi harinita, pero ¿qué más puedo hacer? Bueno, esto es un dato potente. ¿Por qué? Porque se vio en un estudio en 2 grupos que le dieron este mismo plato que ven en la figura. Se vio que el orden en comer es importante para que el azúcar después de haber comido y la insulina después de haber comido no se altere. Entonces, la mejor forma de comer este plato, que de por sí cuando uno lo ve, dices, ya es un plato saludable, por decir una mejor proporción como el que habíamos hablado previamente, pero más saludable es cuando lo comemos en este orden, ¿no? 1, las verduras. Empezamos por las verduras. 2, la proteína, ¿no? Y 3, el carbohidrato. Si hacemos ese orden, finalmente cuando nos midan nuestra glucosa, nuestra insulina, después de haber comido, a las 2 horas de haber comido, prácticamente el movimiento es muy suave.
Hay diferencias si hacemos lo contrario, ¿no? Si comemos primero la harina y al final las verduras, pues ya la harina hizo lo que sabe hacer, ¿no? Subir la glucosa, mover a la insulina. Entonces, este dato pienso que les va a beneficiar mucho. O sea, cuando tengan un plato o un menú, ya saben cómo pueden comer para beneficiarse. Bien, el siguiente. Algo también importantísimo que por el tiempo, pues lo pasamos por alto, es la masticación. Necesitamos masticar. Por eso es que la fruta es mejor consumirla picadito o entera que en jugos, ¿no? Los jugos nos gustan mucho, es algo que nos ha acompañado desde la infancia, pero es mejor masticar. Incluso los purés, no, mejor la papita para masticar. Cuanto más masticamos, mejor activamos a nuestro cerebro diciéndolo, mira, estoy comiendo, estoy comiendo. Entonces el cerebro dice, ah, ya, sí está comiendo, está, aparte de tener ese mensaje claro, está activando todo el mecanismo para una buena digestión, ¿no? Porque muchos de ustedes de repente al final de la comida sienten gases, pesadez. Uno, claro, puede ser que la comida de por sí, alguno de los alimentos elegidos les caiga mal, pero algo también importante es si hemos masticado o no. Porque por decir, cuanto más molidito ingrese el alimento, pero por efecto de nuestra masticación, hemos activado en una forma eficiente todas las sustancias que requiere ese alimento para ser procesado. El cuerpo produce sustancias para procesar las harinas, para procesar la proteína, para procesar la grasa, pero solamente se activa si masticamos. Pero si no masticamos bien, se va a activar en un mínimo porcentaje. En cambio, si masticamos, eso va a funcionar eficientemente. Incluso justamente el jugo gástrico, ¿no? Que muchos pues a veces hay poco, o por la gastritis o por medicamentos que usan, pues ya no hay ese fuego digestivo que necesitamos para poder, como decir, terminar de cocinar la comida para que nos nutra. Necesitamos eso, ¿no? Incluso para que llegue ya lo necesario a la parte intestinal, porque claro, si no hemos masticado bien, hay algunos productos pues que van a llegar sin procesar en una forma adecuada a nuestro intestino. Entonces nuestras bacterias intestinales, al querer hacer el proceso final de digestión, como no es su trabajo hacer todo ese proceso, sino una parte, pues nos llenamos de gases, ¿no? Aparte los gases pues son fétidos, ¿no? O tenemos toda nuestra barriga balonada, no necesariamente es que estemos gorditos, sino que pues estamos llenos de gases, o hay problemas también en la defecación, podemos tener estreñimiento o todo lo contrario, o sea, todo un tema. Y podemos mejorarlo también gracias a nuestra masticación, ¿sí? Bien, entonces, siguiente. Creo que ya estamos terminando, sí, ya hemos terminado. Bien, si tienen alguna duda, pregunta, estoy aquí dispuesta para poder resolverla. Por favor, si tienen dudas, preguntas a través del chat para que yo pueda leérselos a la doctora Arce. Yo tenía una consulta con respecto a lo de las diapositivas, y a veces nosotros satanizamos bastante el tema del pan, el arroz. ¿Qué nos podría comentar respecto a esto, ya que lo vimos en la presentación, que podría ser un tipo de carbohidrato que podemos elegir, ¿no? Estaba en lo que es el color verde. Claro, bueno, en sí, ahí en lo que es harinas, están las harinas complejas o carbohidratos complejos y los carbohidratos simples o harinas simples. En las harinas simples, podríamos decir, están los dulces, ¿no? Como para entenderlo. Y los carbohidratos complejos están el pan, los fideos, los cereales, las menestras. Ahora, ¿por qué uno es simple y el otro complejo? Simple es porque tiene como si más facilidad de ser absorbida, más rapidez en subir la glucosa, de ingresar a sangre, mover la insulina, ¿no? Y lo que es complejo necesita un proceso, como el pan, ¿no? Necesitamos masticarlo, después de masticarlo ya el cuerpo hace su digestión y recién allí se va convirtiendo poco a poco en azúcar. Entonces es complejo porque necesita todo un proceso, incluso un gasto de energía para hacer todo ese trabajo.
Ahora, con respecto al pan, que hablamos no solamente el pan, sino todas las harinas procesadas, hay pues las harinas blancas, ¿no? Que ya son procesadas, y las harinas integrales, por ejemplo, ¿no? Allí algo importante es que si bien es una harina, o perdón, sí, pues una harina compleja que tiene esta característica que les he explicado, ¿cómo se hace más complejo? Con la fibra, o sea, siendo más integral, ¿no? Y cómo se hace menos complejo justamente cuando es una harina blanca, ¿no? Muy aparte de que cuando ya la harina ya es blanca, está procesada, pues ha perdido muchos nutrientes, porque realmente la harina tiene muchos nutrientes, ¿no? El trigo tiene nutrientes, ¿no? Lamentablemente con el proceso de industrialización se pierden esos nutrientes. Claro, los enriquecen finalmente en la fabricación, pero ya el origen se perdió, ¿no? Entonces, cuanto más natural es la harina, menos procesada es o más integral es más beneficiosa, ¿no? Entonces, por ese lado, no sé si respondí la pregunta. Sí, perfecto. Entonces, a preferir los productos integrales y también el arroz integral, ¿no? Que yo sí lo consumo y ayuda bastante al tema de nuestra salud y tiene un buen sabor si lo sabemos aderezar. Tenemos otra consulta sobre respecto a las bebidas cero y los edulcorantes. ¿Se puede utilizar sin ningún problema? Bueno, claro, en un tiempo atrás, cuando empezaron estos productos, bueno, se convirtió en una alternativa significativa para poder lidiar con que el paciente, pues le decíamos, no, no nada de azúcar. Entonces, pues se quedaban con la pena de no probar algo dulce. Salió la alternativa edulcorante y tuvimos esa posibilidad de decirle, sí, puedes probar esto, ¿no? Para no extrañar tanto el sabor dulce. Sin embargo, los años que se están teniendo experiencias, lamentablemente, se ha visto un impacto negativo de los edulcorantes a nivel de la flora intestinal, a nivel de que sigue sobreestimulando la insulina, ¿no? Finalmente también no hay un manejo totalmente adecuado de la cantidad de edulcorantes que se pueden usar. Eso se ha visto pues más también en los países más industrializados, ¿no? Es nosotros porque tenemos felizmente productos más naturales, podemos incluso todavía la oportunidad de comer en casa, es un impacto no tan severo, pero se está viendo, ¿no? Se está viendo. Ahora, dentro de los edulcorantes, a pesar de eso, uno de ellos, el que un poquito más se salva, y si lo usamos de la manera menos procesada, es la stevia, ¿no? Pero se ha visto de que si es más, como decir, ya está fabricada en polvito, pues es una elección menos mala. Es mejor si lo conseguimos, por ejemplo, en presentación filtrante, ¿no? O en hierbita, que es mucho mejor, ¿no? Más saludable si fuera posible. Si no, pues tenemos la otra opción que a diferencia de los otros edulcorantes no nos va a impactar tanto. Y también usarlo con mucha precaución, solamente hay, en algunas bebidas que ustedes dicen, sí, aquí no puedo dejar de consumir el dulce, ¿no? Por ejemplo, algunos me dicen, doctor, el café no lo paso sin que no tiene un poco de azúcar. Bueno, puede ser, y ya las otras bebidas, pues a ir adaptándose, realmente el paladar nuestro, lamentablemente, se ha saturado mucho de sabores intensos, ¿no? O sea, dulce, salado, picante, y si lo disminuimos o le ayudamos a recuperar, disfrutar del sabor natural, realmente es mejor y mucho lo va a agradecer. Eso ya la experiencia propia en el cuerpo avala todo eso, ¿no? Y los beneficios. Si bien educar nuestro paladar también es muy importante como señala, y nosotros los peruanos, que nuestra comida es tan rica y con tanta sazón, ¿no? Entonces, tenemos que ir readaptándonos y poco a poco, vamos a ver, yo también he dejado el tema de los dulces y cuando ya pruebo algo muy dulce ya como que no me gusta. Tenemos otra consulta con respecto a una persona indica que en las mañanas sale a caminar, pero solo consume frutas, como a las 9:30. Eso está bien, y también si el yogur es perjudicial. Claro. Bueno, allí es importante, y si está todavía presente, quien ha hecho la pregunta, es cómo se siente, o sea, sale en ayunas a caminar, consume la fruta antes de caminar, después de caminar, es importante si pudiera para con
ubicarme en el contexto, ¿no? No, A ver, no desayuna. claro, eso ahí también es importante. En las noches, no, indica. En las Ya. noches. Ujú. Ya. Es Carlos, ¿no? Carlos Nieto, ¿sí? Carlos, Quien sí. está respondiendo. ¿Puedes prender de repente tu micro? No sé si, para que... No, no se puede. Está ocupado. O en el chat. Ya, En entonces, a ver, vamos a tratar de comunicarnos ya que no puede prender su micrófono. Entonces, en ayunas, ¿caminas? ¿Sí o no? Entonces, desayunando. Sí desayunas. Bueno, ya prendió su micro. A ver, ¿qué dice? ¿Qué? Esa es otra pregunta. Ahí está Carlos. Bueno, indica, a ver, si no con otra pregunta. En las noches dice, ¿no? En las noches, no, dice Ahí en está, las ahora sí, ¿me noches. escuchan? Ahora sí, ya Sí, me sí, voy. claro, sí. No, no, es en las noches, que cuando no estudio, salgo a caminar de 7:30, 8 de la noche a 9:30, ¿no? Tres, Ya. 4 veces a la semana. Ah, Entonces, ya. el único momento que tengo para comer es a partir de las 9:30, 10 de la noche, ya sea si estudio o si camino. Ya. Normalmente esa es mi rutina. Ya, perfecto. Bueno, es importante justo ese dato porque, claro, los días que caminas, en la noche no te conviene la fruta, ¿no? Porque más aún, has hecho tu ejercicio, te conviene también para que crezcan tus músculos algo de grasa. Un yogur puede ser, ¿no? Puede ser palta o puede ser aceitunas, te puede acompañar mejor, te puede beneficiar, pero esos días que haces tu caminata. Los días que no haces caminata, que es más trabajo intelectual, ahí sí puedes comer una frutita con tu pancito, por lo que hemos visto, ¿no? Este esquema que les mostré durante la charla. Excelente. Tenemos otra consulta y nos indican la yema del huevo. ¿Tiene colesterol? Tiene colesterol, pero también tiene otros nutrientes muy importantes, por ejemplo, la B12, la fosfatidilcolina, que son potentes para nuestro cerebro. O sea que la yema es potente para nuestro sistema nervioso, así que no la dejemos de comer. Sí. Entonces, ¿y cuántos huevos más o menos podemos comer a la semana? Bueno, como les decía, podemos, incluso hay estudios con respecto al huevo, porque el pobre ha sido, pues, como decir, casi exiliado un tiempo. Entonces se ha visto que consumir huevo incluso aumenta el colesterol bueno, o sea, el HDL, el que limpia nuestras arterias. Claro, la cantidad puede variar, ¿no? Algunos estudios dicen dos huevos al día, otros hasta 4 huevos al día, con todo y yema. Puede oscilar y no hay un impacto negativo, porque el huevo es bastante completo, como se ven, ¿no? Es proteína y grasa, ¿no? Y es también una proteína y grasa de buena calidad, bien digestiva, no molesta el hígado. Claro, de repente si lo comemos frito, bueno, ya mezcladito, pero en sí el huevo de por sí no nos va a causar daño. Y esa cantidad puede ser beneficiosa. Más aún si elegimos algo de proteína para la noche, como el esquema que les he recomendado, pues una opción también para consumirlo en ese horario. Perfecto. Tenemos otra consulta. Ya que el cacao es una grasa saturada y estas deben comerse frescas, ¿cómo se podría comer el cacao fresco? Bueno, hay diferentes formas. Claro, el cacao que conocemos ya es el procesado en barrita, pero también hay las barras que son puras, ¿no? De 100%. Pero también hay semillas, ¿no? Venden las semillas de cacao, ¿no? Por ejemplo, las semillas de cacao las pueden consumir tostaditas y lo pueden incluso hacer en batido, que es muy agradable. Y les puede dar también una saciedad. Por ejemplo, les doy lo que yo también suelo hacer, ¿no? Para un concentrado de omega 3 y grasa saturada, que en este caso sería la fuente del cacao, con semillas de cacao, ustedes pueden remojar desde la mañana semillas de linaza, por ejemplo, una cucharada colmadita de una cucharada sopera, y también más o menos unas 4 semillas de cacao, porque así son potentes, tienen alta cantidad de magnesio, eso es muy importante en el cacao también. Entonces eso lo remojan y casi a la noche, a la hora de su cena, pueden elegir licuar eso, ¿no? Con agua, si desean
Sí, pues con agüita, y si por ejemplo han hecho ejercicio, como Carlos, por ejemplo, le pueden echar un plátano, ya que han hecho su ejercicio, ya sería el carbohidrato, y hacen su batido, se lo toman, y ahí hay omega 3, grasa saturada, de buena fuente, magnesio, que es relajante, ¿no? Y también para nivel muscular, y pues tienen un poco de harina, si han hecho su ejercicio, les beneficia también. Bien. ¿El comer aceitunas y almendras son beneficiosas, nos consultan? Sí, claro. Claro, de las aceitunas viene el aceite de oliva, ¿no? Es muy potente, puede ser negras, verdes, pequeñitas, grandecitas, arrugaditas, no hay problema, pueden consumirlas, ¿no? Por ejemplo, es para piqueos, ¿no? Si quieren comer algo, si tienen sus aceitunitas, ya excelente, es una buena forma, ¿no? De picar algo. Igualmente las almendras, también un puñado de almendras es beneficiosa, es una grasa favorable también, saludable, aparte que la fibra, y también pues definitivamente nos estimula a masticar, ¿no? Entonces tiene muchos beneficios de por sí, tanto como alimento como lo que nos estimula a hacer. Tenemos una consulta también. ¿El jamón de pechuga de pavo o similares es preferible comerlos en menor cantidad? He leído que todos, incluso este, puede ser cancerígeno. Claro, lo que pasa es que, bueno, la pechuga de pavo o pollo de por sí es sano, ¿no? Pero como ya se procesa y se convierte en embutido, he allí el tema, ¿no? He allí el tema, porque pues como hemos conversado un poco, para hacer que dure más, ¿no? Para que la fecha de vencimiento, pues, ¿no? No sea corta, pues tienen que usar sustancias que finalmente pueden ser cancerígenas, ¿no? Entonces, he ahí el tema. Pero es por eso, más por el proceso, pero si lo preparan en casa, tienen una forma artesanal de hacerlo, sería bueno, si no, simplemente comer la pechuga. Tenemos la consulta. ¿Cómo puedo consumir el choclo sin que se convierta rápidamente en grasa por su Ya, índice glicémico alto? ya, perfecto. Un momentito, les voy a seguir escuchando, pero voy a interrumpir un poco mi video porque voy a conectar que se está bajando un poco la batería, ¿sí? Para que no se vaya a cortar. Bien, entonces vamos a hablar lo del choclo. Y sí, bueno, lo del el choclo es lo bueno del choclo es que tiene fibra, ¿no? Y aparte, claro, no vamos a comer un choclo gigante como los choclos nuestros del Cusco, por ejemplo, ¿no? Que son tremendos. Eso puede comer en un día que estamos caminando, si estamos de turistas. Pero si es estamos de repente en casa, no hemos hecho mucha actividad, podemos comer la mitad. Puede ser un día que hagamos caminatas, hagamos ejercicios, pero la mitad de esa ración, ¿no? Que nos puede ayudar. Entonces, Eh, pero es la cantidad, pero no es que sea malo, lo importante es la porción, ¿no? La proporción, eso es lo más importante. También, bueno, ya tenemos bastantes consultas, doctora Arce, pero tenemos un tema que por ahí he visto en varias de las preguntas sobre la dieta intermitente. ¿Qué nos podría comentar respecto a este tipo de dietas? ¿Son beneficiosas para la salud? Ya lo que es el ayuno El ayuno intermitente. intermitente. Claro. Bueno, en sí, naturalmente hacemos un tipo de ayuno, ¿no? Como les decía, si cenamos poco, ¿no? Y claro, allí no les hablé tanto del horario, pero si cenamos poco y lo hacemos de repente promedio, si es posible, 8 de la noche, a más tardar 8:30, y desayunamos al día siguiente a las 8 de la mañana, ya tenemos casi entre 10 y 12 horas más o menos de ayuno. No, allí ya es un ayuno que siempre nos ha acompañado desde el inicio de nuestra vida. Claro, lo del ayuno intermitente es algo que ya le están poniendo más énfasis, en el cual dicen, no, 2 comidas al día, o algunos hasta una comida al día. Allí, cuando uno empieza esto, sí o sea, es beneficioso. Sin embargo, hay que evaluar primero, no puedo hacerlo yo de un momento a otro. Más aún si de un momento a otro voy a comer una sola vez al día, ¿no? Es gradual. Primero, mejorar la calidad de nuestros alimentos. Si, por ejemplo, somos personas que nos hemos adaptado a comer mucha cantidad, desayuno, almuerzo, cena, o de repente hemos sido personas que hemos comido mucha harina o mucha grasa, primero es modificar eso, ¿no? Modificar eso.
tener nuestros horarios también ordenados, porque también podemos, bueno, por X cosas, tener un horario muy desordenado. Después de eso, ya recién podemos atrevernos, uno, a comer un poco menos en la cena, en un horario que nos permita tener 10 o 12 horas de ayuno. Vamos viendo, pero es todo con paciencia. De repente ya pasamos esa etapa, de repente podemos obviar la cena y tener 2 comidas, puede ser, pero es gradual. Y aparte, no solamente es hacer eso, sino tomar en cuenta la cantidad de energía que solemos gastar nosotros en nuestro día a día. Porque si comemos una vez o 2 veces y no tomamos en cuenta la cantidad de energía que nos brindan esas 2 comidas, o esa comida, de repente nos sentimos débiles. El objetivo, como les decía, a nivel de nutrición es vitalidad, estar alerta y tener buen ánimo. Esas 3 cosas siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? Y mantener justo el balance entre lo que ingresa nuestra alimentación y la actividad que realizamos. Doctora, y una última pregunta que escogiendo con respecto al café, ¿qué nos podría recomendar? Y a la panela. ¿Para qué? A la panela, para endulzar. A la panela, bien. Ya, bueno, con respecto al café primero, bueno, sí, tiene sus beneficios, pero claro, por ejemplo, el tema allí es si nos afecta o no nuestra calidad de sueño, ¿no? Hay estudios incluso que indican si tomamos nuestro café antes de las 2 de la tarde, tiene un impacto, no, o sea, no nos altera nuestra calidad de sueño. Pero si lo tomamos también después de las 2 de la tarde, puede alterar nuestro sueño, ¿no? Entonces, podemos usarlo en la mañana, ¿no? Nuestro café, no hay problema. La cantidad que ustedes vean convenientes, a las cuales su cuerpo se ha adaptado, algunos que solamente toleran el americano, otros que sí les gusta su expreso, ¿no? Depende. Pero lo importante es allí más el horario, no es que se quite tanto el café. Y incluso la cantidad, bueno, la cantidad indican 2 tazas puede ser de café promedio, al menos lo que he visto en los estudios, pero máximo antes de las 2 de la tarde, como les decía hace un momento. Ahora, con respecto a la panela, claro, el origen de la panela, por decir, es menos procesado. En realidad, si ustedes prueban el azúcar, como decir, comercial, ¿no? La rubia incluso versus la panela, ustedes habrán notado que la panela es menos dulce que el azúcar pues, que venden en los supermercados. ¿Y esto por qué? Bueno, esto me permite, y gracias por la pregunta, diferenciar, porque hay azúcar glucosa y hay azúcar fructosa, ¿no? La fructosa, claro, lo conocemos más como el azúcar de la fruta, pero justamente esta fructosa es la que tiene un sabor más dulce, ¿no? Es la que nos atrae más, es la que está en todos los productos postres y todo lo que conocemos como dulce. En cambio, la panela, claro, es más glucosa y a pesar de que es glucosa, su sabor es menos dulce. Se puede usar, sí, es un poco más segura en este sentido. No va a mover tanto a la insulina como lo mueve la fructosa, ¿no? Este azúcar fructosa es potente. Por eso también aprovecho esto de hablar de la fructosa, que por eso también no se recomienda tanto los jugos de frutas, porque finalmente a pesar que la fructosa de la fruta es justamente azúcar natural y considerada saludable, pero como lo estaríamos consumiendo en más porción ya procesada, entonces finalmente esa fructosa nos va a jugar en contra, porque se ha visto que la fructosa tiene un impacto altamente negativo también en crear hígado graso. ¿Mm? Entonces, y también en subir ácido úrico. Si acaso alguno de ustedes ha tenido este tema de ácido úrico o gota, también tiene mucho que ver el exceso de fructosa. Sí. Entonces, por allí pues, tenemos también otro dato aprovechando la pregunta. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Arce.